Contraindicaciones: menores de 4 meses, gestantes, inmunocomprometidos, fiebre o enfermedad aguda, personas con hipersensibilidad a uno de los excipientes que es neomicina o polimixina, antecedente de alergia al huevo, patología del timo y adultos mayores. Esto último es importante, ¿ya? Porque nosotros hemos tenido, ustedes recuerdan que siempre les menciono esto a los diferentes grupos, hubo el terremoto de Ica, ¿se recuerdan? De Ica Pisco, creo que fue el 2007, no, 2007-2008, recuerdo. A algunas de nuestras autoridades geniales se les ocurrió vacunar contra fiebre amarilla. Aparte que no era el escenario geográfico, hemos visto que Ica es un departamento de la costa, pero como parte siempre de nuestras geniales autoridades, vacunaron contra fiebre amarilla. Al cabo de algunas semanas, de la población de vacunados, 3 personas fallecieron. Y fallecieron de una enfermedad que no tenía una definición característica, había un compromiso general dado por afectación visceral con compromiso encefalítico. Estos pacientes se estableció hacer una necropsia de ley y se vio que la afectación era por el condicionar la vacuna, por la presencia, se había actuado como una infección, como una enfermedad por fiebre amarilla. Pero estas pacientes tenían una característica en común. Pues uno de ellos tenía una patología asociada a timo, que fue un estudiante de medicina, y los demás eran adultos mayores. Entonces, es por eso, aparte de que la medida fue incorrecta, que actualmente una de las recomendaciones, si bien es cierto, no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa, es que en adultos mayores no se vacune contra fiebre amarilla, por el riesgo de desarrollar todo esto que se desarrolló clínicamente, se denominó enfermedad viscerotrópica, como efecto secundario a la exposición innecesaria o en grupos de riesgo con patología de fondo en relación a fiebre amarilla. 43. Una persona vacunada contra la fiebre amarilla es muy probable que logre protección inmunitaria por el lapso de... En nuestro medio, la vacunación es protección de por vida, ¿sí? Doctor, yo he leído que hay que administrar una dosis adicional. Sí, has leído lo que dice OMS y lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional. Es recomendable revacunar contra la fiebre amarilla transcurridos 10 años de la última dosis, ¿ya? Diferenciamos los escenarios y diferenciamos quién nos está preguntando. 45. Caso clínico. A los 10 días después de recibir la vacunación antiamarílica, una persona de 35 años inicia cefalea, fotofobia, trastorno del sensorio. Al acudir a la emergencia se muestra con agitación psicomotriz que evoluciona con ictericia y hematemesis y melena. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que les mencioné. Probablemente este paciente tenía una condición de fondo, por ejemplo un timoma, que no había sido establecido en un diagnóstico inicial. Esto es lo que se denomina enfermedad viscerotrópica. Por eso es importante que cuando se vacune se diferencie la existencia de algún tipo de patología de fondo, ¿no? 45B. Miscelánea, ya para terminar. De todo lo que hemos visto y algo más que por ahí se nos ha escapado. 46. ¿En cuál de los siguientes trasplantes es menos probable que aparezca la enfermedad de injerto contra el huésped? Esto es importante, es un concepto nada más porque tienes que memorizar. Esto es importante y va a tomar importancia en estos años de en adelante porque en nuestro país ya estamos haciendo trasplante hepático, estamos haciendo trasplante del corazón, se hace trasplante de córneas. Quizás no como la realidad y estamos introduciendo lo que son el tema con trasplantes de médula ósea. Entonces, el gran problema es el rechazo, la enfermedad contra este injerto que condiciona una ineficacia de los trasplantes y la activación o la reactivación de infecciones que estaban latentes que hacen enfermedad. Esto es lo que condiciona la aparición de las enfermedades infecciosas o contra el huésped, injerto contra el huésped. Te pregunta de los siguientes trasplantes,
cuál es el menos probable que aparezca, y el concepto es dado para córnea. En córnea es lo menos probable que aparezca un rechazo o una enfermedad injerto contra huésped. Respuesta D. 47. Para que fijes, los órganos linfoides primarios son, hayamos visto que hay primarios y hay secundarios. Los primarios van a ser médula ósea, timo, y si te quieren sorprender, hígado fetal. También, algunos factores pueden considerarlo. Y los periféricos o secundarios van a ser ganglios linfáticos, vaso y el tejido mal. Respuesta B. 47, B. 48. El tipo de células predominantes en la corteza del ganglio linfático. Vimos que había corteza para corteza y médula. En corteza lo que más predominaba eran linfocitos de tipo B. B. En corteza linfocitos de tipo B. 49. Inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria. Para que nunca lo olvides. Inmunoglobulina es G. ¿Sí? Eso lo sabes. Te quieren sorprender porque te dan los subtipos. Recuerda que hay G1, G2, G3 y G4. Entonces igual, G1 y G2. Respuesta E, B y C. Recuerda, importante, acción antibacteriana y GM, y va a ser la que vas a encontrar, que va a producir inicialmente el recién nacido neonato. Pero la que vas a tener más frecuente en el recién nacido va a ser IgG por paso placentario. Respuesta E. 50. Con respecto a la presencia relativa de las inmunoglobulinas en el suero humano. Bueno, me imagino que es marque lo correcto, ¿no? O sea, con respecto a la presencia relativa de las inmunoglobulinas en el suero humano. Veamos. A. La G3 es la más abundante. Si me hablan de los subtipos de G, la más abundante es G1. B, eso es incorrecto. B, la IgE es la más abundante y la IgA apenas detectable. No, la IgE, la más abundante es la de tipo G. C, la IgG subtipo 1 es la más abundante, correcto. Y la IgE apenas detectable, eso es correcto. Respuesta C. Respuesta G, C. D. ¿Las 4 subclases de IgG presentan concentración similar? No. Hemos visto que hay una concentración en relación a la que tiene mayor concentración G1 y la de menor concentración G4. E. La IgA1 es más abundante que la IgA2 y la IgA3. No existe IgA3, ¿ya? Hay solo 2 subtipos. Respuesta C. Para que no olvides, recuerda GANDE, ¿no? La memotecnia era GANDE en relación a la concentración, GANDE. 51. Varón de 2 semanas, hijo de madre con infección por VIH. Presenta un ELISA para VIH reactivo. ¿Podría concluirse que hasta los 18 meses? A partir de los 18 meses. ¿Por qué, doctor? Está bien, es correcto. Y lo que queríamos saber es, si no uso ELISA o no pido ELISA, ¿qué le pido? PCR. ¿Pero por qué no le pido ELISA? Porque es lo que hacen todos, ¿eh? En los hospitales todos al inicio me piden un ELISA por si acaso eso. ¿Qué me mide el ELISA? ¿Qué me mide un ELISA? ¿Qué es un ELISA? ¿Qué me evidencia un ELISA? La presencia de un ELISA reactivo positivo me evidencia la presencia de anticuerpos. ¿De acuerdo? Si estamos hablando del concepto de un recién nacido, lo que mayor concentración va a tener es anticuerpos de tipo IgG. Si hay IgG en el recién nacido, yo no voy a poder saber si ese IgG, como bien dice usted, es de la madre o del propio recién nacido. Y más que contribuir al diagnóstico, me causa confusión. Es por eso de que la normativa establece de que el diagnóstico de VIH en población pediátrica o recién nacidos es por debajo de los 18 meses 2 PCR. ¿Qué es el PCR? El PCR es una reacción de cadena de polimerasa que me amplifica el ARN viral. En otras palabras,
me evidencia la presencia viral. Tengo que pedir un ELISA al primer mes de nacido. Espero 3 meses, pido un PCR al primer mes. Espero 3 meses, pido un segundo PCR. Y de ahí espero a los 18 meses para recién pedir el ELISA. Si es reactivo, ese ELISA probablemente es producido, esas inmunoglobulinas sí son producidas por el recién nacido, porque ya estuvo tiempo suficiente para que las que fueron por paso placentario se hayan eliminado. Es por eso, como bien dicen ustedes, que no puedo concluir nada. El neonato no presenta diagnóstico de VIH, tendría que realizar un segundo ELISA para confirmar el diagnóstico, esa es en población adulta. Tendría que realizar un segundo ELISA y Western blot para confirmar el diagnóstico en adultos. Tendría que realizar un segundo ELISA e inmunofluorescencia indirecta para confirmar el diagnóstico en adultos. Respuesta, NA. Entonces, no se olviden, esto es en población por debajo de 18 meses, población pediátrica, diagnóstico de infección por VIH. En adultos es 2 ELISAs reactivos y una prueba confirmatoria. En nuestro país, ¿cuál es la prueba confirmatoria para VIH? En el país, en el Perú. ¿Sí? ¿Seguro? ¿En el Perú? ¿Trabaja alguno en un hospital o un centro de salud del ministerio? ¿Sí? Cuando tenemos un paciente con VIH, la prueba confirmatoria es el Western blot. ¿Seguro? La respuesta es no. ¿El INS hace Western blot? El INS es el ente regulador, el laboratorio. Eso han preguntado, miren, eso lo han preguntado en el ENAM, ¿ya? Y es un tema de que si no les dicen, eso no lo van a encontrar, es un tema bien exquisito. El INS, ustedes saben que es el Instituto Nacional de Salud, es el laboratorio de referencia. Cuando ustedes toman un ELISA a cualquier paciente, en cualquier posta, centro de salud, hospital, toman una primera muestra, sale reactivo. Le piden una segunda muestra, sale reactivo. Esa segunda muestra lo corren al INS. La prueba confirmatoria del INS es IFI, inmunofluorescencia indirecta. Pero doctor, yo he leído Western blot. Sí, eso es cierto. No hay discusión. El Western blot es una prueba confirmatoria, pero no es la que utiliza el Instituto Nacional de Salud, que viene a ser el ente regulador del Ministerio de Salud. Recuerda que actualmente en tratamiento tenemos cerca de 60.000 pacientes a nivel nacional. Entonces es importante que diferenciemos. La respuesta es correcta. Una prueba confirmatoria, o la que ustedes han leído, es Western blot. Pero en nuestro medio se utiliza 2 ELISAs y el INS hace inmunofluorescencia indirecta, o en algunos casos desarrolla una técnica especial que se denomina inmunoblot, que no es igual que Western blot. ¿Ya? Cuando desarrollen la clase de VIH, eso va a ser en detenimiento. Es solamente un preámbulo a lo que ustedes deben saber, porque se relaciona mucho al concepto que hemos visto, tan sencillo, de definir cuál es la principal inmunoglobulina de paso placentario, o la única, que es la de tipo IgG. Respuesta E. 52. Para detectar anticuerpos antivirales en el suero de un paciente, ¿qué técnica elegiría? Lo que hemos conversado hace un momento. Yo quiero detectar anticuerpos. ¿Qué técnica elegiría? Les adelanto. Citometría de flujo lo empleamos para medir carga viral, replicación viral o presencia viral y amplificarla. Esa es citometría de flujo. PCR hace PCR, TR es en tiempo real. Lo que me evidencia es la presencia viral, la amplificación del genoma, el ADN o el ARN viral. P24 es una prueba que me mide la presencia de un antígeno. En este caso es un antígeno propio de la envoltura viral de VIH. Es un antígeno, no es un anticuerpo. ELISA, sí, el ELISA me mide la presencia de anticuerpos. Es una reacción que me mide la presencia de anticuerpos. Y PCR, bueno, la diferencia con el tiempo real es el tiempo, obviamente, como su nombre lo indica, en el que yo obtengo el resultado. Pero al igual que el tiempo real, el PCR amplifica la secuencia genómica del virus que yo estoy sospechando la infección, pero no me mide anticuerpos, ¿ya?
Respuesta D, ELISA. 5.3. De las siguientes técnicas, ¿cuál elegiría para medir el contenido de ADN o ARN de células en crecimiento? Todo este concepto es carga viral. Eso es lo que me están diciendo acá, contenido de ADN es carga viral. ¿Con qué lo utilizábamos? Recuerden, ¿con qué empleábamos? Citometría de flujo. Y eso lo van a ver ustedes también, porque cuando vean ustedes VIH, para que inicien tratamiento, es importante saber el recuento de CD4, que hemos visto que es un marcador de un tipo de linfocito T, y hemos visto que es importante la insistencia cuantitativa de la carga viral. Eso lo hacemos mediante citometría de flujo. Respuesta A. 54. Una reacción de hipersensibilidad retardada a un antígeno se caracteriza por hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La de tipo 4 era una respuesta celular, hipersensibilidad retardada. Estaba condicionado por la activación de esta respuesta celular que se manifestaba cuando, por ejemplo, les mencioné las pruebas de PPD o tuberculina. Yo lo evidencio mediante la existencia de una área de induración de al menos 10 milímetros de diámetro al cabo de 48 o a 72 horas de la exposición del antígeno, o en este caso el PPD o la proteína purificada, ¿no? Entonces, esta es una hipersensibilidad de tipo retardado. Respuesta B, para que recuerdes los diferentes tipos de hipersensibilidad. 55. Los anticuerpos IgG están formados por dos cadenas idénticas pesadas y dos idénticas ligeras, en las que a su vez se distinguen regiones, una región variable y una región constante. ¿A qué parte de la IgG se une el complemento? Recuerda, a la región constante o FC. Respuesta D, porque es la que se une el anticuerpo, es la región variable. Respuesta D. Recuerda, cadenas pesadas, cadenas ligeras, puente disulfuro, pero cuando hablamos de funcionalidad tenemos un componente constante y un componente variable. Componente constante, función del complemento. Hemos visto en el tema del complemento, y la variable, función anticuerpo. Recuerda que se va a unir a un sitio específico del antígeno que se denomina epítopo. Entonces, 56. La función principal del complejo mayor de histocompatibilidad es, lo principal que ustedes tienen que saber del complejo mayor de histocompatibilidad es que es parte de lo que utilizan las células presentadoras de antígeno para presentar los antígenos principalmente a los linfocitos de tipo T, para activar la respuesta inmunológica. La principal función es la presentación del antígeno a las células responsables de la respuesta inmune. Respuesta A. 57. Frente a una bacteria extracelular que carece de manosa en su pared, ¿qué herramienta inmunológica es inútil? Recuerden, cuando hablamos de manosa, ustedes tienen que recordarse la vía alternativa del complemento o la vía complementaria, también lo pueden ustedes leer, que era la presencia de un ligando presente en las bacterias, que era manosa, que se unía a la lectina o lecitina, que era justamente la activación del complemento por la vía de las lectinas. Pero si la bacteria carece de este componente que es la manosa, no se va a producir la activación del complemento por la vía de las lectinas. Respuesta D. 58. Bueno, un granuloma epitelioide. Cuando hablamos de granuloma, asocien el concepto a enfermedades crónicas con respuesta de hipersensibilidad retardada, por ejemplo tuberculosis, por ejemplo enfermedad de Hansen. El granuloma, el componente principal son macrófagos, transformados en células epitelioides, con un centro o un núcleo caseoso y periféricamente la existencia de fibroblastos o células gigantes de tipo Langhans, ¿no? Pero principalmente son macrófagos transformados en células epitelioides. Esos son granulomas. 59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfocitos de tipo B? Recuerda, esta pregunta también es de banco. Linfocitos B
El otro nombre que te pueden mencionar es células plasmáticas diferenciadas o simplemente células plasmáticas. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los linfocitos B que pueden diferenciarse a células plasmáticas? Función principal, producción de anticuerpos, pero recuerda también que pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Si bien es cierto, las principales células presentadoras de antígenos son macrófagos o monocitos a nivel en sangre. El linfocito B también puede comportarse como una célula presentadora de antígeno, pero de lejos su función principal es la producción de anticuerpos. Recuerda que el anticuerpo simplemente va a actuar como un señalizador, no tiene una acción citotóxica o citolítica como lo que conlleva la acción de linfocitos de tipo P. Respuesta A. 60. Señale cuál de las siguientes respuestas es cierta en relación a un superantígeno. Ese es un concepto. El superantígeno va a ser una molécula que va a ser capaz de activar hasta el 20% de los linfocitos T circulantes y está relacionado a algún tipo de enfermedades específicas. Se ha visto, por ejemplo, en etiología, en lo que son el shock tóxico asociado a estafilococo, se ha visto asociado a enfermedad de Kawasaki, se ha visto asociada a psoriasis. Entonces, es un antígeno que comparte unas características especiales. Son moléculas de naturaleza proteica capaces de activar hasta un 20% de los linfocitos T de sangre periférica. Son una familia de proteínas exógenas producidas por virus y bacterias con capacidad para activación de linfocitos T. Y como te mencionaba, ha sido implicado en etiología de shock tóxico, fiebre reumática, psoriasis y enfermedad de Kawasaki. 61. La inmunoglobulina predominante en superficies mucosas y secreciones externas, ¿no? Como leche materna en la especie humana es inmunoglobulina A. Entonces, inmunoglobulina A, que hemos visto su composición, no es un tetrámero, sino es un dímero. Y había la necesidad de tener un componente secretor y una cadena J. Esta constitución particular es propio de la inmunoglobulina de tipo A, un dímero unido a la cadena J y al componente secretor o componente S. ¿Ya? Respuesta C. No te olvides, entonces, dímero, cadena J, componente secretor, presencia en secreciones como leche materna. 62. La secuencia por la cual las diferentes inmunoglobulinas alcanzan en los niños niveles iguales a los de adultos. Lo que es pregunta repetida. O sea, lo que te están preguntando es cuál se produce primeramente en forma de aumento de concentración a nivel del recién nacido o el neonato. ¿Recuerdas? Habíamos hablado de primero M, luego G y después A. Respuesta D. Respuesta D. M, 6 meses y medio de gestación. G, principalmente a partir del séptimo día o primera o segunda semana y posteriormente a partir del segundo mes, inmunoglobulina del tipo A. 63. ¿Cuál es el déficit de factores del complemento más frecuente en población mundial? C9. Y recuerda que cuando hablen de complemento, deficiencia de complemento, en automático vas a pensar en patologías asociadas a gérmenes bacterianos encapsulados, como Neisseria, como Haemophilus, como Streptococcus. Entonces te pueden preguntar casos clínicos de neumonías por Streptococcus repetición, meningitis a repetición o infecciones por Neisseria. Ahí vas a pensar en deficiencia de complemento. Pero si te preguntan a nivel mundial cuál es el déficit de factor de complemento más frecuente, es C9. Respuesta E. 64. ¿Cómo se denominan a las inmunoglobulinas que precipitan a 4 grados centígrados y se redisuelven a 37? Esto es un concepto. Son las famosas crioglobulinas. Respuesta C. 65. Se produce degranulación de los mastocitos y de los eosinófilos cuando el antígeno específico reacciona con los anticuerpos ¿de qué tipo? Esta es una hipersensibilidad de tipo 1. Se produce una activación de los
una respuesta dada por un tipo de inmunoglobulina que activa la producción de histamina, principalmente en células como son los mastocitos o basófilos. ¿Cuál es la inmunoglobulina involucrada? Inmunoglobulina de tipo E. Respuesta D. 65, respuesta D. Eso creo que es la última, doctores. Gracias por la atención. Estudien para que no estén en la cuerda floja. Gracias.